Vamos a hacer la lectura y después de esto estaremos presentando este sermón al Señor. Lucas capítulo 2, leemos del versículo 1 hasta el 20. Vamos a leer. La santa palabra del Señor declara: aconteció en aquellos días que se promulgó un edicto de parte de Augusto César, que todo el mundo fuese empadronado. Este primer censo se hizo siendo Cirenio, gobernador de Siria, e iban todos para ser empadronados, cada uno a su ciudad. Y José subió de Galilea a la ciudad de Nazaret, a Judea, a la ciudad de David, que se llamaba Belén, por cuanto era de la casa y familia de David, para ser empadronado con María, su mujer, desposada con él, la cual estaba encinta. Y aconteció que, estando ellos allí, se cumplieron los días de su alumbramiento, y dio a luz a su hijo primogénito, y lo envolvió en pañales, y lo acostó en un pesebre, porque no había lugar para ellos en el mesón. Había pastores en la misma región que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño. Y aquí se les presentó un ángel del Señor, y la gloria del Señor los rodeó de resplandor, y tuvieron gran temor. Pero el ángel del Señor les dijo: no temáis, porque he aquí os doy nuevas de gran gozo que serán para todo el pueblo, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Esto os servirá de señal: hallaréis al niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre. Y repentinamente apareció con el ángel una multitud de huestes celestiales que alababan a Dios y decían: gloria a Dios en las alturas, y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Sucedió que cuando los ángeles se fueron de ellos al cielo, los pastores se dijeron unos a otros: pasemos, pues, hasta Belén, y veamos esto que ha sucedido, y que el Señor nos ha manifestado. Vinieron, pues, apresuradamente, y hallaron a María y a José, y al niño acostado en el pesebre. Y al verlo, dieron a conocer lo que se les había dicho acerca del niño. Y todos los que oyeron se maravillaron de lo que los pastores les decían. Pero María guardaba todas estas cosas, meditándolas en su corazón. Y volvieron los pastores glorificando y alabando a Dios por todas las cosas que habían oído y visto, como se las había dicho. Gloria a Cristo nuestro Salvador. Padre Santo, te agradecemos por esta mañana, te agradecemos porque nos permites unirnos con las huestes celestiales para adorar tu santo nombre, exaltar tu santo nombre. Sabemos que este día, este mes en particular, la multitud celebra, la multitud regocija, Señor. Pero, Señor, que nuestro motivo de este gozo, de esta alegría, sea aquel acontecimiento sucedido hace 2000 años atrás, Señor. Señor, que esta exposición, que este sermón nos reprenda, nos redarguya, nos consuele este día, Señor. Perdónanos por nuestras ofensas y sabemos que en ti, que en Cristo Jesús, que en este nacimiento tenemos la garantía de aquel perdón. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Bueno, como saben, diciembre, sinónimo podríamos decir, ya que sinónimo de fiesta, alegría, de, las calles abarrotadas, de mucho tráfico, los almacenes, si han tenido la oportunidad de ir en esta semana o este mes, muy abarrotadas. Obviamente por todo lugar se escucha música, ritmos alegres,
Y claro, las razones son obvias podemos decir. Diciembre, como les mencioné, es sinónimo de alegría. Para los niños, bueno, puede significar regalos. Y bueno, para algunos adultos también, que nos gusta esta parte del diciembre, también esperamos los regalos. Vemos que en las diversas ciudades, pueblos o regiones empiezan a realizar desfiles, los llamados desfiles navideños, los cuales incluyen colores, muchos bailes, espectáculos. Pero una imagen se mantiene latente y cada vez más pequeña, podríamos decir. Algunos quizás los colocan cerca del arbolito, otros fuera de su casa, los tan conocidos nacimientos. E incluso algunas canciones mencionan a un niño que ha de nacer. Pero bueno, no sé si lleguen a compartir esto conmigo, pero este año en particular ha sido la época donde el tema de un nacimiento o un niño que ha de nacer ha quedado muy opacado, muy, no sé si decirlo, segundo plano. La Navidad, ya sea, bueno, que si algunos lo celebren o no, ha sido uno de los pocos momentos, en esto sí creo que compartirían lo mismo, ha sido uno de los pocos momentos durante todo el año donde el testimonio de un nacimiento es plasmado en todo nuestro alrededor. Creo que en ninguna época del año, en ningún momento del año, se ve este testimonio tan plasmado a nuestro alrededor que para estas épocas navideñas. Este testimonio del nacimiento de un niño. Si visitamos cada hogar, incluso las empresas, instituciones gubernamentales, en las calles, los postes, almacenes, siempre se veía este testimonio de un niño que ha de nacer. Algunos lo colocan como una silueta. No sé si han visto estas obras artísticas, una silueta, por lo menos sencillas. Otros los colocan como esculturas, imágenes. Sin embargo, al transcurrir los años, poco a poco, este testimonio ha estado desapareciendo y siendo reemplazado por la imagen de un gran hombre con la barba muy larga sobre un trineo. Ahora las canciones mencionan a este mismo hombre con poderes mágicos e incluso características omnipresentes y omniscientes. La comida en grandes cantidades se vuelve el tema de gran importancia y las compras y el buen vestir se vuelven la esencia de estas épocas. Del mismo modo, nosotros como creyentes de esta era moderna somos propensos, muy propensos, a desviarnos del gran valor, a desviarnos del verdadero significado de estas fiestas. Y no quiero que pienses que, bueno, estoy apuntando en sí a estas fiestas como tal. Quiero que fijes tu mirada en aquel maravilloso nacimiento, acontecido hace 2000 años atrás, y como cantábamos, en un pequeño pueblo de Belén. Si repasamos un vistazo, la revelación dada por Dios en el Antiguo Testamento, me acompañan a Génesis. Si vemos desde el Antiguo Testamento, notamos que la vida del pueblo de Dios giraba en torno a imágenes también. Imágenes de sacrificios que apuntaban a las consecuencias de nuestro pecado y una sustitución futura. Este perfecto sacrificio que se llevaría a cabo en el futuro acabaría con el yugo de la esclavitud del pecado en su totalidad. Este sacrificio
los liberaría por completo de las terribles consecuencias del pecado y los posicionaría al pueblo de Dios en un nuevo estado ante Dios, ante su Señor. Génesis 3:15. No obstante, estas constantes imágenes de sacrificios, este continuo derramamiento de sangre, día tras día, imagínense esto, mes tras mes, año tras año, descansaba en una promesa dada a nuestros primeros padres poco tiempo después de haberse revelado ante su Creador. Génesis 3:15 declara: y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza, y tú le herirás en el calcañar. Esta declaración, esta primera promesa dada a nuestros primeros padres, desde aquel momento en que fue pronunciado, se elevó como una antorcha de esperanza, como una bandera de fe y como el mayor consuelo para el hombre caído. Las expectativas de aquella simiente que aplastaría la cabeza de la serpiente fue el tema principal y fundamental para aquellos primeros hombres. El tema de una simiente prometida. Ahora, si vemos más adelante en Génesis 5, notamos las graves consecuencias de aquel pecado. El hombre, en un estado caído, ahora concluye su historia con una lamentable declaración. Algo que no estaba incluido. Una lamentable declaración. Y murió. Génesis capítulo 5. Vamos a leer un poco de este libro, de este capítulo. Este es el libro de las genealogías, de las generaciones de Adán. El día en que creó Dios al hombre, a semejanza de Dios lo hizo. Varón y hembra los creó y los bendijo, y llamó el nombre de ellos Adán, el día en que fueron creados. Luego en el versículo 3, y vivió Adán 130 años. Y luego si hacemos engendró a Set, sabemos esto, pero si hacemos un salto al versículo 8, se declara: y fueron todos los días de Set 912 años y murió. Versículo 9, vivió Enos, y saltamos al versículo 11, y fueron todos los días de Enos 905 años y murió. Versículo 12, y vivió Cainán. Saltamos al versículo 14, y fueron todos los días de Cainán 910 años y murió. Versículo 15, vivió Mahalalel. Saltamos al versículo 17, y fueron todos los días de Mahalalel 895 años y murió. Versículo 18, y vivió Jared. Saltamos al versículo 20 y murió. Vemos una excepción con Enoc, que fue llevado con Dios. Vemos el versículo 25, y vivió Matusalén 187 años, engendró a Lamec. Y saltamos al versículo 27, fueron pues todos los días de Matusalén 969 años y murió. Aparece Lamec y es la misma declaración en el versículo 31. Fueron todos los días de Lamec 777 años y murió. Al llegar a Noé, notamos en la declaración dada en el versículo 29, y llamó su nombre Noé, diciendo: este nos aliviará de nuestras obras y del trabajo de nuestras manos, a causa de la tierra que Jehová maldijo.
Es en esta declaración que hallamos cuán desgastado, cuán deteriorado y debilitado a causa del pecado se hallaba el hombre. Muerte, muerte y muerte es el fin ahora del hombre. Muerte es simplemente la sentencia del hombre. Sin embargo, esta misma declaración tiene un tono de esperanza, un tono de alivio que se mantenía latente en el pueblo de Dios. Fue con Abraham, si saltamos al capítulo 20, más adelante, que nuevamente la promesa de esta simiente sale a relucir, por medio del cual serían benditas todas las naciones de la tierra. Génesis 20, 18. Y es en Gálatas, capítulo 3, versículos 16 al 19, que se nos revela que esta simiente, descrita en singular, apuntando al Cristo prometido, Gálatas 3, 16. Ahora bien, a Abraham fueron todas estas promesas, y a su simiente, no dice, y a las simientes, como si hablase de muchos, sino como de uno, y a tu simiente, la cual es Cristo. Más adelante, si saltamos a Isaías, capítulo 9, vemos que estamos haciendo un vistazo de toda la revelación del Antiguo Testamento, Isaías capítulo 9, y es con el profeta Isaías que este misterio llega a uno de sus puntos más reveladores. Claro, esto saltándome otros pasajes. Isaías capítulo 9, podríamos leer desde el versículo 2. Y el pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz. Los que moraban en tierra de sombra de muerte, luz resplandeció sobre ellos. Multiplicaste la gente y aumentaste la alegría. Se alegrarán delante de ti como se alegran en la siega, como se gozan cuando reparten despojos. Porque tú quebraste su pesado yugo y la vara de su hombro y el cetro de su opresor, como en el día de Madián. Porque todo calzado que lleva el guerrero en el tumulto de la batalla y todo manto revolcado en sangre serán quemados, pasto del fuego. Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Lo dilatado de su imperio y la paz no tendrá límite sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia desde ahora y para siempre. El celo de Jehová de los ejércitos hará esto. Una simiente que aplastaría la cabeza de la serpiente. Una simiente por el medio del cual serían benditas todas las naciones de la tierra. Un niño que nacería, un hijo que sería dado para nosotros, el cual su trono, su reino y su imperio no tendría límites, era el tema central para el pueblo de Dios en el Antiguo Testamento. Era el fundamento de su fe, era la fuente de esperanza. ¿Acaso estas declaraciones no son dignas de admirar, de contemplar y de ser tomadas en gran estima? Una promesa que se mantuvo miles, cientos de años latente, como un firme fundamento. Una esperanza que mantuvo el pueblo de Dios en el Antiguo Testamento con su mirada fija en su Señor, a pesar de su rebeldía,
y un acontecimiento que fue celebrado por los santos ángeles cuando llegó su cumplimiento, ¿acaso no ha de ser celebrada, admirada, contemplada? Luego llegamos al pasaje que hemos leído, Lucas capítulo 2. Desde el versículo 10, porque el ángel les dijo: no temáis, porque he aquí os doy nuevas de gran gozo. Este ángel del Señor declara que la noticia que estaba a punto de declarar era con el motivo de traer gozo. Era con el fin de dar alegría, regocijo a estos pastores. Esta noticia sería una fuente de deleite y de gran entusiasmo. No de temor, no de desacuerdo, no de envidia, no de miedo, sino de gran alegría. Si nosotros nos alejamos de la principal motivación, el cual se dio esta noticia, si nos alejamos del verdadero motivo por el cual se dio esta noticia, es simplemente alejarnos de la verdadera alegría y del verdadero gozo. Y simplemente engañarnos con una falsa alegría. Y llenarnos de una alegría perecedera. Desviarnos del verdadero motivo del cual se dio esta noticia. ¿Y cuál era esta noticia? Esta era la gran noticia, versículo 11. Os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Esta es la maravillosa noticia. La simiente prometida, el fundamento de nuestra esperanza durante cientos de años, las profecías dadas por los antiguos profetas, hoy se declara: ha acontecido. Hoy se ha cumplido. Ha nacido. En este mismo instante se declara. Ya es una realidad. Pero aún lo más asombroso de todo esto es la señal. Versículo 12. Y esto os servirá de señal. Hallaréis al niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre. La señal no era un grandioso castillo bien iluminado, no era una cuna de oro reluciente, no son sonidos de trompetas incluso, con tonos alegres, como cuando se recibe a un rey. La señal no es donde veas a personas con trajes relucientes, danzando, cantando, llenos de alegría. Esa no es la señal. La señal es un frágil e indefenso niño envuelto en pañales. En el original griego, trapos rotos. Acostado en un sencillo, viejo y desgastado pesebre. Porque Él ha venido por los débiles, por los indefensos, por los frágiles, porque Él ha descendido por los humildes y los desgastados. Para estos os ha nacido hoy un Salvador. Y es así que desde los cielos se escucha un coro conformado por una multitud de huestes celestiales. No un coro, no se escucha este sonido, este canto desde los castillos, desde los palacios. No se halla un coro
en estos lugares es un coro celestial. Versículo 14. Gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Hermanos, el palacio de Herodes era reluciente. Fiesta y música se escuchaba de este palacio. Grandes banquetes y finos trajes se hallaban ahí. Pero lejos de este palacio estaba a doblar sus rodillas ante este príncipe de paz. Fuera de este palacio estaba a gozarse en este nacimiento. Al contrario, ira, rebelión y persecución era lo que tenían preparado para este niño. Ahora, si vas a celebrar estas fechas, si vas a llenarte de gozo y alegría, si vas a hacer brillar tu hogar, que el motivo sea esta maravillosa noticia. Porque de lo contrario, un palacio de Herodes se convertirá a tu hogar. Los pastores, en el versículo 15, se declara: sucedió que cuando los ángeles se fueron de ellos al cielo, los pastores se dirigieron unos a otros. Pasemos, pues, hasta Belén y veamos esto que ha sucedido y que el Señor ha manifestado. Pasaron a ver este maravilloso acontecimiento y en el versículo 16, la Escritura los describe como apresurados. Apresurados para ver a este niño. Es importante notar varios puntos. Recordemos que estamos en un contexto donde las personas se movían de un lugar a otro, grandes multitudes se movían de un lugar a otro a causa de un edicto dado por Augusto César. Cada uno regresaba a su ciudad natal, su ciudad de origen, para ser empadronados. Familias enteras se movían de un lugar a otro, los sitios de hospedaje estaban repletos. Cada uno estaba enfocado en sus actividades. Los niños quizás se encontraban jugando, las mujeres quizás preparando algo de comida, pero en medio de toda esa agitación, algo mucho más grande estaba sucediendo. El Dios inmortal había tomado forma de un bebé. Y esto me recuerda una frase célebre de C.S. Lewis. Hubo una vez en el mundo un establo, y en ese establo algo más grande que el mundo entero. ¿No suena similar a estas épocas? Donde todo el mundo se mueve de un lugar a otro, multitudes se mueven de un lugar a otro, los lugares se encuentran totalmente abarrotados, los hogares brillan, las multitudes cantan, se alegran. Pero este testimonio de este gran nacimiento, de este magnífico nacimiento, debe mantenerse latente en los corazones del pueblo de Dios. En medio de todo este ajetreo, aquí vemos a unos sencillos pastores apresurados, pero no como la multitud, apresurados para ver al Salvador. Estos pastores no es que estaban apresurados para encontrarse con otra manifestación de ángeles, no estaban apresurados para escuchar algún tipo de nueva noticia, no es que estaban apresurados para ver alguna columna de fuego en los cielos, no corrían apresurados para encontrarse con otra señal milagrosa. Los ángeles aparecían, sí, pero luego de dar su mensaje simplemente desaparecían. Los eventos celestiales tienen un periodo corto de tiempo, pero ahora verían a Cristo
y Él permanecería con ellos. Él caminaría con ellos. Él los alimentaría, Él los daría y Él los perdonaría. El Dios encarnado ya no vendría por un momento. Ya no sería una epifanía. Ahora Él habitaría con su pueblo. Recordemos también que en los días de Augusto César se consideraba el periodo de la Pax Romana, un periodo donde el mundo conocido se hallaba bajo una misma ley, una misma regla. En otras palabras, existía una clara estabilidad y calma, comparado con aquellas épocas antiguas donde las guerras, los peligros estaban por doquier. Pero ahora el Imperio Romano, al haberse extendido y al haber fundamentado o establecido su imperio, había una gran calma. Y es en este periodo de relativa calma y paz, de tranquilidad, que el verdadero Salvador nació. Ok, Augusto César pudo haber sido un gran líder, pudo haber traído una paz momentánea, pudo haber sido fuerte, pero el título de príncipe de paz no se le dio a él. Se le dio a un bebé recién nacido. Augusto César, al haber traído la Pax Romana, no pudo cambiar el destino del hombre. Muerte, muerte, muerte era el destino del hombre. Pero ahora con Cristo, con este nacimiento, la esperanza ya era una realidad. Vida para el pecador. Bueno, unas palabras de pronto para aquellos que aún tienen luchas, y esto es algo que sucede normalmente para estas épocas, donde se levantan controversias referentes si celebrar o no. Ok, de nuestra parte no es que vamos a decirle que celebren o que no celebren, pero hermanos, si te incomoda, si sientes esa inquietud, está bien, no lo celebres, no te compliques en este aspecto. Pero entonces, si quieres celebrarlo en enero, ¿no? O en febrero, en marzo, o en abril, pero que este acontecimiento siempre sea un deleite en tu vida. Siempre halles regocijo en esta promesa del Señor. Y si vas a celebrar estas fechas, si vas a hacer brillar tu hogar, que sea realmente con el motivo correcto, pues ha nacido hoy el Salvador, y no por los motivos incorrectos. Una vez escuché a alguien comentar que si los motivos son incorrectos en esta Navidad, simplemente se vuelve una Navidad pagana. Y si te ves apresurado, ok, toma una pausa y pregúntate, ¿es por causa de que el mundo lo ha decretado así o lo ha establecido? ¿Ese es el motivo por el cual estoy así apresurado para estas épocas? ¿O es por causa de celebrar a Cristo, contemplarlo y admirarlo? Y si tendrás un gran banquete, el motivo es porque simplemente todos lo hacen, o tendrás un gran banquete por motivos de aquel maravilloso acontecimiento. Y si no harás brillar tu casa, pues no tendrás un gran banquete
Pregúntate lo mismo. ¿Es por causa de Cristo o no? Sea lo que hagas, sea cómo te comportes, sea los planes que te traces para estas fechas, recuerda, Él ha venido al mundo, Él ha nacido para llenar nuestros corazones de alegría, no de controversia, no de desacuerdo. Él no vino al mundo para traer dificultades entre nosotros. Él vino a traer gozo y alegría. Hermanos, recuerden, como resumen, cientos de años, esta simiente fue la esperanza del pueblo de Dios. Al llegar su cumplimiento, fue celebrado por los ángeles. Los pastores apresurados fueron a ver este acontecimiento. Y ahora para nosotros, que sea siempre el fundamento de nuestra fe, el motivo de nuestro gozo y de nuestra alegría. Acompáñenme en oración, hermanos. Padre Santo, te agradecemos porque tu palabra es fiel, tu palabra es santa, porque nosotros como hombres fácilmente podemos desviarnos, podemos fijar nuestra mirada en las luces, en las festividades, pero Señor, llévanos, permítenos hacer una pausa y meditar en nuestras motivaciones. Que la imagen de aquella promesa acontecida hace 2000 años se halle en nuestra mente al compartir un plato de comida, al cantar en nuestros hogares. Que este pesebre sencillo, frágil, olvidado por la sociedad en nuestros hogares tome un lugar principal. Señor, perdónanos, porque lo más seguro nos hemos distraído, lo más seguro nos hemos apresurado o preocupado, pero no como los ángeles, sino para cumplir otras cosas. Pero Señor, por medio de tu palabra, redargúyenos, corrígenos, instrúyenos, para dirigir siempre nuestra mirada a Cristo, nuestro Salvador. En el nombre de Jesús oramos. Amén.